La Constitución de la India, en su preámbulo, declara ser una república soberana, socialista, secular y democrática, y asegura para todos sus ciudadanos justicia social, económica y política, libertad de pensamiento, expresión, creencia, fe y culto. Es decir, la misma propugna un Estado secular y pluralista, practicando lo que ellos llaman Sarva Dharma Samava, que puede traducirse como todas las religiones son iguales. Sin embargo, desde la creación del Estado, esta idea parece haber sido opacada por el comunalismo y el fundamentalismo vivido en el subcontinente. Por ende, es que antes de iniciar con el análisis del caso indio, es preciso definir qué se entiende por comunalismo y fundamentalismo. El primero se define como los movimientos organizados que se basan en los intereses proclamados por una comunidad religiosa, usualmente en respuesta a una amenaza real o imaginada de otra. Por otro lado, se entiende por fundamentalismo aquella actitud contraria a cualquier cambio en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico, especialmente religioso. Ahora bien, iniciemos por el principio. Se dice que el comunalismo tuvo su origen durante el Raj británico, ya que este, y gracias a su política colonial del divide y vencerás, logró fragmentar a la población en base a las diferencias religiosas. De hecho, la administración inglesa tuvo un muy hábil manejo de estas, pues alentaron a los hindúes a aislar a los musulmanes y a los musulmanes a autosegregarse de los hindúes. Uno de los grupos más importantes durante esta época era el Arya Samaj, el cual fue fundado en 1875, y su objetivo era establecer las escrituras sagradas hinduistas como la verdad infalible. Para 1947 se esperaba que con el fin del Raj y de su política comunalista algo cambiara, sin embargo esta se ha ido incrementando al pasar el tiempo. De hecho, el comunalismo alentó a la creación del fundamentalismo, pues en 1925 se fundó la Asociación de Voluntarios Nacionales o RSS, organización que en varias ocasiones ha sido prohibida por el gobierno indio y cuyo objetivo es promover la cultura e identidad hindú. Los mismos consideran que la India debe ser una nación habitada completamente por hindúes, por lo que promueven la expulsión de musulmanes y cristianos, a pesar de que esos constituyen una minoría dentro de la población. Además, promueven la interpretación literal del hinduismo, que incluye la restauración total del sistema de casta, y el ideal del grupo es llevar a la nación india a la gloria a través del hinduismo. Por otro lado, la RSS dio origen a varios grupos existentes hoy en día, como la Organización Militante Nacionalista Bajrang Dal, la organización religiosa Vishwa Hindu Parishad y el partido político nacional Bharatiya Janata Party, o BJP, conocidos en conjunto como el Sangh Parivar o la familia RSS, quienes defienden la causa nacionalista y se encargan de avivar la violencia y las falsas inseguridades que tiene la comunidad mayoritaria para con las religiones no indias. Ahora, si nos ubicamos en un contexto más actual, podemos ver que el nuevo fundamentalismo hindú o la Hindutva, entendiéndose este último como la idea del establecimiento de un Estado-nación exclusivamente hindú, ha ido tomando lugar en los ideales de la clase media y alta. De hecho, lo anterior nos lleva a Narendra Modi, primer ministro de la India desde el 2014 y el jefe de gobierno del estado de Gujarat durante el 2002, lugar donde sucedió uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la India independiente. Modi es un miembro activo del BJP y su gobernanza, propaganda y autoritarismo, además de dejar muy claros sus ideales fundamentalistas hacia las minorías, también son respaldados por la organización civil nacionalista más grande del mundo, la familia RSS. Este ha llegado a tener tanta influencia político-económica en la nación que la población ha empezado a llamar a la Hindutva la Moditva. Entre sus proyectos más cuestionables está la Ley de Enmienda de Ciudadanía, o CCA, aprobada para otorgar la ciudadanía a las minorías religiosas perseguidas en los países vecinos, excepto a los musulmanes. El retiro del estatus especial a Cachemira por medio de la revocación del artículo 370 de la Constitución, y la construcción de un templo para Rama en la ciudad de Ayodhya, lugar donde solía haber una antigua mezquita musulmana, pero que fue destruida por miembros de la BJP en el 92, dejando como resultado unas 2000 muertes. Esta situación provocó el quiebre del secularismo y la instalación de una lucha religiosa más profunda hasta la actualidad. De la misma manera, las leyes aprobadas en variedad de estados tituladas Leyes de Libertad de Religión y que son conocidas como leyes anticonversión son promocionadas por los miembros del BJP, quienes buscan que se apruebe la ley a nivel nacional. India posee lo que Klaus Dodds define como un mapa extremadamente sensible en términos de lo que representa con respecto a las fronteras nacionales, la identidad cultural creada y heredada, y lo que estos dos aspectos significan para la idea de propiedad territorial.
Tal y como Paula mencionaba con anterioridad, el retiro del estatus especial a Cachemira responde a una estrategia de la India para agilizar sus intereses regionales frente a la intervención de potencias ajenas a la región, y esto tiene un vínculo con su apoyo a la apropiación del Tíbet por parte de China. La India ha orientado sus códigos geopolíticos a la maximización de su influencia en el continente asiático, compartiendo el poder con China a pesar de sus relaciones con Washington DC, cuyo propósito es precisamente frenar la influencia china sobre el continente asiático. Al encontrarse entre estas dos alianzas y en competencia con potencias como Irán, la definición de una identidad propia de India obtiene relevancia para fortalecer su apego con el territorio, los valores tradicionales de su población y una construcción de la marca país con tal de proyectar seguridad como Estado. Como lo señala William Connolly, citado por Dodds, la identidad requiere diferencia para ser y convierte la diferencia en alteridad para asegurar su propia certeza. Lo que pasa es que esta forma de hacer política se ha encontrado en el camino con el fundamentalismo religioso. Por otro lado, las mujeres son muy importantes para las estrategias fundamentalistas religiosas, dado que desempeñan un doble rol como reproductoras de la comunidad y como símbolos de la familia, la comunidad y el honor religioso. Los fundamentalistas buscan controlar la movilidad y la sexualidad de las mujeres de su comunidad y consideran las agresiones sexuales contra mujeres de otros grupos como una de las estrategias más eficaces para deshonrar a la comunidad como un todo. En geopolítica feminista, las agresiones contra las mujeres se enlazan con el control sobre los cuerpos como técnica de reterritorialización, y esto incluye el uso de prendas como hijab o niqab para identificarlas y violentarlas, e incluso ataques contra lugares de culto y otros lugares claramente religiosos. Este aspecto y la ley de enmienda de ciudadanía se basan en lo que Dominique Moissy clasifica como culturas de la humillación y el miedo en la geopolítica de las emociones. Mediante esta política de las emociones se incrementa el comunalismo, las sospechas y hostilidades entre miembros de comunidades religiosas diferentes mediante la exclusión de las minorías de la política. Meipo Kwan, asimismo, ha demostrado que las mujeres musulmanas en regiones urbanas que padecen de islamofobia han tenido que cambiar su uso de la ciudad como resultado de un miedo creciente a ser atacadas. No obstante, también son utilizadas para argumentar opresión de parte del fundamentalismo islamista y justificar así maniobras militares contra zonas de mayoría musulmana. Estas retóricas comunalistas se usan para proyectar su visión al sistema internacional. Según Marina Sardiña del medio France 24 en 2019, Human Rights Watch ha expuesto que el gobierno indio está creando bases legales para despojar a millones de musulmanes del derecho fundamental de igualdad de acceso a la ciudadanía, y acusó en un comunicado que la ley suena hueca porque excluye a los Ahmadiyya de Pakistán y a los Rohingyas de Myanmar, ambos grupos musulmanes perseguidos en sus respectivos países. Estas acciones refuerzan el desdén que se espera de la población india contra las personas migrantes, las minorías musulmanas y también contra sus vecinos en Asia en general, lo que Gloria Gómez y Brian Dos Santos conceptualizan como la percepción terrestre de una amenaza. El conflicto resultante debido a los intereses británicos que buscaban separar a la población de la India y sus alrededores funcionó también, pues alentaron a la población a dividirse por religión, y esto se ha mantenido con el paso del tiempo. Este antiguo conflicto ha cambiado y escalado a lo largo del tiempo. Ahora la disputa ha incurrido en actos de terrorismo, crímenes de odio, y se han añadido actores interesados en el resultado del conflicto, ya que tanto la India como Pakistán han conseguido aliados internacionales. Debido a la importancia que han tenido el comunalismo y el fundamentalismo en la India, se puede entender el gran impacto que esto ha significado en la geopolítica de este país, pues estos han causado cambios importantes para diversos actores que perciben la amenaza de la nación asiática y modifican sus intereses geopolíticos para hacerle frente a la misma. Ejemplo de esto lo podemos ver reflejado con China, que ha tenido que realizar una variedad de reuniones para disminuir las tensiones militares con la India y Pakistán. Además, este último, a causa de su pugna, ha fortalecido vínculos con el gigante asiático, pues comparten la misma visión de la India como un rival y competidor. En el caso de la India, para los Estados Unidos, su supervivencia es necesaria en varios aspectos. Primero, para demostrar que los valores y pilares de Occidente que Estados Unidos promueve para con el mundo, tales como la democracia, encuentran en la India un modelo exitoso.
Asimismo, el crecimiento económico de la nación asiática tiene la capacidad de oponerse a China, rival comercial de Estados Unidos. Igualmente, la mera existencia de conflictos armados y el latente peligro de los atentados terroristas ya es un factor importante para la geopolítica, tanto para los países donde se desarrollan como en las naciones periféricas a estos, pues esta situación provoca la movilización de grandes grupos de personas que migran dentro de su territorio o que buscan escapar del conflicto huyendo a otros países. Estas migraciones masivas provocan cambios importantes que deben ser considerados por los países, que pueden percibir estos movimientos como amenazas a su territorio y por ende modifican sus intereses geopolíticos para incluir acciones para tratar con la problemática. Este tipo de políticas se relacionan de manera directa con el sentido del lugar que menciona Flynn citando a Creswell, el cual provoca la creación de dos identidades, los de adentro y los de afuera, dando como resultado un rechazo a esas personas percibidas como no pertenecientes a su territorio y significando una amenaza directa para sus tradiciones y culturas. También es necesario recordar que tanto la India como Pakistán poseen armas nucleares y el potencial de destrucción que representan estas armas no se limitan únicamente a sus espacios geográficos. La posibilidad de una guerra nuclear es una amenaza a nivel mundial y es por esta razón que las estrategias geopolíticas de diversos países incluyen una preocupación que se ve reflejada en el apoyo de diversos tratados internacionales, como lo es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares o TNP. Teniendo esto en cuenta, es clara la importancia de este tema para la geopolítica internacional de todos los países. La carrera de armamento nuclear entre Pakistán y la India pueden alcanzar unas cifras de entre 400 a 500 armas para el año 2025, significando esto más de 100 millones de muertes instantáneas, más la propagación de material nuclear y humo alrededor del mundo, reduciendo la luz que alcanza la superficie terrestre, disminuyendo a su vez la temperatura y las precipitaciones en todo el planeta. Todo esto sería devastador para el mundo entero y es necesario darle más importancia a la búsqueda de una reducción de tensiones y del armamento nuclear de estos países. Así, entre los principales hallazgos se encuentra que la hindúva divisiva, violenta y excluyente de Modi da forma a todas las otras cosas que representa. Sobrepasa las creencias centrales del hinduismo y en vez de usar la religión como guía para una política incluyente, la usa para una política autoritaria tan peligrosa para los hindúes como para las minorías. Gloria Gómez y Brian Dos Santos conceptualizan esto como la percepción terrestre de una amenaza, de modo que el balance militar entre India y Pakistán es difícil de medir debido a que existen otros factores en juego, como la calidad de sus comandos, del entrenamiento, la disciplina y la moral, además de lo estrictamente militar. A esta afirmación podemos agregarle la identidad, así como el fundamentalismo arraigado en la India tras la necesidad de establecer un orden que funcione para dividir a los grupos sociales deseables del resto de la población de la nación. Por último, estos ataques crean una atmósfera de intolerancia que crece al interior del país y podría significar un peligro aún mayor, teniendo en cuenta que India es un país multirreligioso y multiétnico, por lo que preservar ese tejido pluralista es de gran importancia, quizás tanto como el crecimiento económico.